Hoy viernes de la 23ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 6, 39 al 42. Les leo el texto. En aquel tiempo ponía Jesús a sus discípulos esta comparación. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la astilla del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la astilla del ojo de tu hermano. En los 2 días anteriores comentamos el Sermón del Llano de Lucas, que como dijimos es un paralelo, aunque más breve, del Sermón del Monte de Mateo. Mateo se dirige a un público judío, es decir, a cristianos convertidos del judaísmo, mientras que Lucas se dirige a cristianos que vienen del paganismo y que no están familiarizados con las leyes judías. Por ello, su versión del Sermón del Monte es más breve, ya que no hace referencia a la ley de Moisés, como sí hace Mateo, sino que apela al sentido común y universal de los hombres. La Iglesia nos invita a reflexionar en el Sermón del Llano de Lucas a lo largo de 4 días. Hoy, en este tercer día de reflexión, el texto que nos propone la Iglesia tiene 2 partes. Primero, enseñarnos que el querer actuar como cristianos no se nos suba a la cabeza. Y segundo, que si queremos actuar como cristianos, no debemos emitir juicios ligeros. Veamos pues la primera parte, que el querer actuar como cristianos no nos envanezca. La reflexión de ayer terminó con una invitación a actuar como cristianos, a ser como Jesús quiere que hagamos, a tener de modelo a Dios. Y el Evangelio nos invitó a ser compasivos, como el Padre es compasivo. Si seguimos los consejos de Jesús, su camino nos debe llevar a la santidad y a la felicidad. Ojalá todos podamos seguir a Jesús de tal manera que todos lleguemos a ser santos. Pero solo al final de nuestras vidas sabremos si hemos alcanzado la santidad. Nadie es declarado santo en vida, sino después de morir. Por eso dice Jesús en el texto de hoy, el discípulo, cuando termine su aprendizaje, es decir, al final de su vida, será como su maestro. Y por eso dice Pablo en 1 Corintios 15, 48, como el del cielo, así serán los del cielo. El problema es que no podemos caer en la tentación de la santidad y de la sabiduría, en la tentación de creernos buenos y pensar que tenemos la razón y que somos los mejores. Es frecuente escuchar a la gente decir que es buena y que no tiene pecados. Esto solo indica una clara ceguera espiritual. El asunto es que creernos buenos y olvidar que somos pecadores nos saca del camino de Jesús. Cuando nos creemos buenos, la vanidad nos llena el corazón y nos separamos de su camino. El resultado es que terminamos ciegos. Creemos que vemos, pero no vemos. Y cuando estamos ciegos, no podemos guiar a nadie por el camino de Jesús. Por eso dice Jesús, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Si intentamos hacerlo, haremos más daño que bien. Lo único que demuestra si estamos ciegos o no es nuestra consecuencia de vida. Es decir, si vivo como predico y si hago lo que digo. Y cuando soy consecuente, mi sí es sí y mi no es no. Y son nuestras obras las que demuestran nuestra coherencia de vida. Si amamos a nuestros enemigos, si hacemos el bien y si prestamos sin esperar nada a cambio.
Lo cierto es que mientras estamos en camino, estamos aprendiendo su camino. Y mientras caminamos, un discípulo no es más que su maestro. Y por tanto, no se debe creer maestro de nadie. Solo hay un maestro, el Señor. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie vuelve al Padre sino por Él. Por eso su palabra debe ser luz, la luz de nuestro andar. Y por eso es tan importante orar su palabra, reflexionar en su evangelio y aprender de él. Para no caer en la ceguera de la vanidad debemos examinarnos diariamente, ser autocríticos, pues todos somos pecadores y todos estamos en camino de ver. En la segunda parte del relato de hoy, Jesús ahonda en esa enseñanza con un ejemplo. Dice: ¿por qué te fijas en la silla que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? El texto griego dice astilla, y a veces esto se traduce como basura, polvo o mota. Este ejemplo probablemente lo tomó Jesús de su experiencia de carpintero. En el trabajo de carpintería, a veces salta al ojo polvo de madera o alguna pequeña astilla que requiere la ayuda de otro para sacarla del ojo. Pero si uno no ve, ¿cómo puede ver la astilla del ojo del otro y sacársela? Por eso dice Jesús que antes de ayudar a tu hermano, debes tener la visión clara y el ojo limpio. Dice el texto: ¿cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la silla del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Esta segunda parte tiene una clara relación con la primera. Pues si eres un guía ciego, ¿cómo puedes guiar? Y si tienes una viga en tu ojo que te impide ver, ¿cómo puedes pretender sacar la silla del ojo de tu hermano? Es decir, ¿cómo vas a guiar a alguien en el camino de Dios si tú mismo no sabes por dónde vas? Si bien el ejemplo de carpintería está directamente relacionado con los guías ciegos, resulta que esta segunda parte también se relaciona con el no juzgar a tu prójimo. Pues unos versos antes Jesús ha dicho: no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Si no ves y no tienes un juicio claro, ¿cómo vas a juzgar? Pero el no juzgar no significa que estamos impedidos de pronunciarnos ante algún hecho. Tampoco significa que debamos quedarnos callados ante el pecado de nuestro prójimo. Lo que está mal, debemos declararlo mal. Y lo que es pecado, debemos reconocerlo pecado. No debemos permitir la mala conducta ni dentro ni fuera de la iglesia. Quedarnos callados ante alguien que está actuando mal, o está siendo infiel, o está engañando, es hacernos cómplices de su pecado. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados? El problema es que cuando nos creemos más santos que los demás, somos propensos a emitir juicios y condenas guiadas por nuestra subjetividad. En estos casos, no creernos guías que vemos cuando no vemos, pues perdemos objetividad y caemos en el chisme, en prejuicios y pareceres y en críticas que solamente hacen daño. Es a este tipo de juicios a los que apunta Jesús, a ese parecer ligero y superficial que descalifica al prójimo y le quita toda credibilidad. Debemos siempre ser objetivos en nuestros juicios y llamar blanco a lo que es blanco y negro a lo que es negro. Debemos ser siempre claros en denunciar la mentira y la injusticia, y debemos estar dispuestos a asumir las consecuencias de nuestros juicios. Lo que no podemos hacer es, cegado por los afectos, perder objetividad. Si mi enemigo tiene razón, debo darle la razón. Y si mi enemigo hace algo que está bien, debo reconocer que está bien. Cuando no actuamos así, Jesús nos llama hipócrita, es decir, falso, de parecer sesgado, distorsionado.
y nos invita a recuperar la objetividad. Sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Si vemos, podremos sacar la astilla, y si somos objetivos, podremos emitir un juicio válido. Lo que no podemos hacer es juzgar cuando no vemos y enjuiciar desde pareceres y sentimientos, y a partir de afectos que solamente hacen daño. En conclusión, los invito a considerar, primero, que la Iglesia al iniciar cada Eucaristía nos invita a reconocernos pecadores, pues lo somos, y considerar que a pesar de ser pecadores, hemos sido invitados a seguirlo. Somos pecadores, pero llamados. Y segundo, considerar que si somos pecadores debemos ser muy cuidadosos antes de emitir juicios, evitando siempre todo lo que es chismes y críticas ligeras, que eso ciertamente no ayuda a que este mundo sea mejor. Pidámosle al Señor que se termine esta pandemia cuanto antes, que la gente pueda recuperar su salud y sus trabajos, y que la sociedad pueda retornar a la normalidad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.